Un feliz sábado para todos los hermanos. Los saludamos de aquí, de la Iglesia de Alto Hospicio. En esta ocasión, ya para estudiar el día martes de nuestra lección de escuela sabática, que lleva un título bien interesante. Dice, ¿justificados antes o después del bautismo? Aquí vamos a entrar en dos preguntas que tiene esta lección y vamos a tratar de profundizarla lo mejor posible dentro de estos minutos. La primera pregunta nos dice, ¿fue Abraham justificado por fe antes de la circuncisión o después de la misma? Interesante pregunta, cualquiera hubiera pensado que fue después. Pero Pablo, en el libro de los Romanos, nos aclara y nos detalla que Abraham fue justificado antes de la circuncisión. ¿Y por qué es esto? Si leemos bien el versículo, podemos comprender que la fe es la que opera la justificación y no la circuncisión o en nuestro caso el bautismo. El bautismo o la circuncisión es solo la confirmación de nuestra fe. Y para esto en Abraham ya operaba desde antes la fe que su circuncisión. Me recuerda un poco el caso del etíope, ¿cierto? Que fue bautizado por Felipe. Podemos usar ese ejemplo, ¿no? Que el etíope viajaba a Jerusalén yo creo que casi todos los años, y él creía en eso, por algo viajaba, pero él fue bautizado después, pero vemos que su fe, en lo que él había estudiado en la Biblia, lo movía y lo hacía viajar a Jerusalén. Después, Felipe, movido por el Espíritu Santo, lo conoce, le termina de explicar lo que él ya había estudiado antes y él es bautizado por su fe. Pero ahora, en la pregunta B de esta lección, nos salen dos dudas ahora, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve la circuncisión entonces? ¿O para qué nos sirve el bautismo? Eso dice esta pregunta, dice, ¿cuál era el propósito de la circuncisión? ¿Cuál es el propósito del bautismo? Vamos a ver la primera, dice. El propósito de la circuncisión, nos dice el mismo libro de Romanos, que era una señal, ¿cierto? Que se gana por la justicia de la fe, y cuando aún no es circuncidado la persona. Entonces, vemos que la circuncisión solo es una señal. De esta forma, el israelita pasaba a ser un representante de los creyentes, ¿cierto? Y abajito en el párrafo nos dice, este rito, el de la circuncisión, había de ser observado por el patriarca y sus descendientes como señal de que estaban dedicados al servicio de Dios. Y por consiguiente, eran separados de los pueblos idólatras. Entonces, la circuncisión solo servía como una señal, un sello. Pero era igual de importante, porque sin este requisito no podían ser parte del pueblo de Dios, obviamente. Entonces, a pesar de que no era un motivo de salvación, sí era importante para poder pertenecer y entrar al pueblo de Dios. Y ahora el bautismo, ¿cuál era el propósito del bautismo entonces? Si pudimos detenernos ahí en 1 de Pedro 3, 18 y 21, vemos que el bautismo es algo similar, ¿cierto? El bautismo a nosotros nos separa del mundo y pasamos a ingresar al pueblo de Dios. Pasamos a llevar una nueva vida, una vida ahora al servicio de Dios. Morimos al mundo para alcanzar una buena conciencia delante de Dios. Importante entonces también es este rito del bautismo para nosotros. Y esto nos dice también ahí en 1 de Pedro que es solo posible por la resurrección de Jesús. Entonces vemos que el bautismo no nos limpia la carne de nuestros pecados, pero sí nos prepara para realizar las buenas obras que haremos de aquí en adelante, ¿cierto? Dice el párrafo también, que está abajo de la pregunta, Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Entonces podemos ver que similar al rito de la circuncisión, el bautismo también es muy importante como un requisito para poder ingresar a la familia de Dios. Ese es el requisito de hoy
para todos los cristianos. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio a Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Y lo importante dice, han obedecido la orden que dice, salid en medio de ellos y apartaos. Entonces, ¿qué hacían los israelitas con la circuncisión? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac y Jacob? Con este rito de circuncisión, apartarse y no seguir las costumbres de los pueblos paganos de antes, ¿cierto? ¿Qué hacemos hoy nosotros con el rito del bautismo? También nos apartamos de lo que hacíamos antiguamente y nos entregamos entonces de la mejor forma posible que podamos al servicio de Dios, renunciando al mundo y sirviendo ahora al prójimo y al Señor Jesucristo. Entonces, ¿somos justificados antes o después del bautismo? Entendemos que antes, desde antes la fe empieza a trabajar en nosotros, ¿cierto? Y nos lleva al bautismo. Y de ahí, por medio de la fe, nuestra vida es cambiada a través del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor Jesucristo. Entonces, esperamos que hayamos entendido esta breve pero importante lección que tenemos el día martes y continuaremos ya con el día siguiente, con nuestro hermano a cargo también. Gracias a los hermanos por su atención y los saludamos nuevamente desde la Iglesia de Alto Hospicio. Un feliz sábado para todos.